Estimados hermanos, queremos agradecer a todos aquellos que nos han acompañado en todo este mes misionero. Ha sido de gran bendición para la iglesia, no solamente en Lima, sino también para los hermanos en Ayacucho, que han tenido la oportunidad de poder escuchar los testimonios, no solamente de nuestra hermana que está trabajando en África, compartiendo el Evangelio ahí con muchas personas, sino también aquí en Perú, ¿no? El escuchar a nuestro misionero Roger Márquez, un hermano que trabaja en la selva del Perú y que, por cierto, en algunas oportunidades hemos ido a visitar con los chicos de Morochucos, ahí en el mismo pueblo de Pucallpa. Queremos compartir un poco más acerca de misiones y en esta vez queremos hablar acerca de misiones, un llamado, una sola palabra. ¿Por qué una sola palabra? El hablar de misiones se resume básicamente en la obediencia del ser humano a Dios. Como antes lo decíamos en algunas lecciones que compartíamos con ustedes, el Evangelio no solo es para observarlo, es necesario que como iglesia podamos practicarlo, ejercerlo. Esa es la razón, esa es la función en la manera en la que damos testimonio a todas las personas que nos rodean. ¿Cuán importante es muy importante, es muy valioso que nosotros podamos hacerlo así, que seamos obedientes. Y hablar de misiones, que es un llamado y una sola palabra que se reduce en la obediencia del cristiano al llamado supremo que Dios le ha hecho al cristiano, es que predique el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros no somos agradecidos por vivir y tener esa paz en medio de un mundo donde hay conflictos, donde hay guerras, donde hay problemas? Cuando uno tiene el Evangelio, uno entiende que hay una esperanza, que al final de ese túnel uno va a tener a ese Jesús, a ese cielo, a ese Señor que todo lo cuida y que todo lo guarda. Gracias al Señor por todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador y que practican el Evangelio, no como muchos otros cristianos que dicen tener el Evangelio pero no lo practican. Cuán importante es que entendamos que el hacer la obra misionera, el practicar la obra misionera, no solamente se reduce a un título de misionero pastor. El hacer la obra misionera va a depender enormemente de cada cristiano. Tú no puedes señalar a alguien y decir es trabajo del maestro o es trabajo del pastor o es trabajo del misionero. Todos estamos llamados y justo de eso hablábamos el domingo pasado en la mañana. El hacer la obra misionera, y solamente voy a tocar 3 puntos en este pequeño tiempo de compartir. En Mateo capítulo 28, versículo 19, una sola palabra. Y en este capítulo, en el capítulo 28, versículo 19, encontramos el mandato de Dios para la iglesia, para el cristiano, que dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es un mandato de ir pronto. La primera parte dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La palabra naciones refiere a etnias en el griego original. Y el segundo mandato es de bautizarlos, o sea, no solamente de predicarles el Evangelio, sino de decirles que estos nuevos creyentes se bauticen, que es el segundo paso de obediencia a Dios. Entonces, claramente en esta primera parte nosotros entendemos que Dios nos manda a ir y obedecer la gran comisión de predicar el Evangelio, de bautizarlos y de darles la palabra de Dios para que ellos puedan crecer a través de ello. El primer mandato, lo primero que el Señor nos enseña es que podamos ir y obedecer la palabra de Dios, de predicar el Evangelio. Eso es hacer misiones. Eso es una sola palabra, obediencia. Misiones, obediencia. De ir y hacer y practicar lo que el Señor nos ha mandado. Por segundo, el apóstol Pablo, cuando predicaba las misiones, cuando él enseñaba y hablaba de Jesucristo, él en muchos de sus pasajes en Corintios, él expresa una palabra, ¿no? Ay de mí si no anunciar el Evangelio.
Y ese ahí, mis estimados hermanos, quiero hacer recordar de que es muy importante de que como creyentes prediquemos el Evangelio, no para jactarnos, no para hacer una vanagloria de ello, sino que podamos entender que el hecho de predicar el Evangelio es una responsabilidad enorme que Dios le ha dado al creyente. ¿Qué le vas a decir al Señor cuando estés delante de Él? El llamado es de ir y predicar el Evangelio. Y Pablo dice en 1 Corintios 9:16, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. La primera parte del texto dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Finalmente, Jesús, cuando viene acá a la tierra, Él viene a cumplir su propósito de predicar el Evangelio. Muchas veces se nos habla de Pablo o de Abraham como unos modelos ejemplares acerca de hacer misiones. No obstante, el modelo por excelencia es Jesucristo. Y Él mismo en este pasaje viene a cumplir la profecía que se da en el libro de Isaías, en el capítulo 61, versículo 1 y 3. En Lucas, el capítulo 4, versículo 18, Él resalta la médula, la esencia principal de lo que vendría a ser las misiones, que nosotros compartamos de Jesús a esas personas necesitadas del Evangelio. Lucas capítulo 4, versículo 18, dice, Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El mismo Señor Jesucristo en este pasaje resalta la importancia y a dónde debería de ir apuntando el Evangelio que nosotros predicamos. Porque Él mismo dice en Lucas capítulo 4, 18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, o sea, llevar las buenas noticias a los pobres, que le ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos quebrantados de corazón hay en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando actualmente, ¿no? Con esta pandemia del COVID? A pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántas personas están cautivos, presos, no por sus pecados? Y a dar vista a los ciegos, y a dar vista a aquellas personas que no saben diferenciar entre su derecha y su izquierda en cuanto a la maldad. Es necesario que llevemos el Evangelio a aquellas personas oprimidas. Es el año favorable, es el año en el cual nosotros tenemos que llevar el Evangelio. Hacer misiones es eso, es una sola palabra, ser obedientes al llamado de Dios de llevar el Evangelio a las personas que más lo necesiten. No te quedes sentado ahí en tus laureles, sino que anda, ve y comparte de Jesús a las personas que más lo necesitan. Estimado hermano y amigo, te animamos en Cristo a que puedas hablar de esta gran verdad que Dios nos ha entregado a nosotros. Porque si somos felices con el Evangelio en medio de un mundo de caos, ¿cómo no poder llevar esta esperanza a aquellos que no lo tienen? Llevemos la esperanza, llevemos el Evangelio, hagamos misiones, seamos obedientes a la palabra de Dios. Dios los bendiga.